Y ayer en una rueda de prensa, cuando le preguntaban al presidente Donald Trump, bueno, ¿usted por qué no manda navíos y realmente o solamente interviene estas lanchas para ver si tienen droga y hacer todo lo que tiene que hacer? ¿Qué respondía ayer Lucas? Que toda la vida llevábamos 30 años haciendo esto y no había funcionado. Políticamente correcto lo que se había hecho, pero no había funcionado y por eso él estaba cambiando esa estrategia. Esto después, Jennifer, de un artículo del New York Times que confirma en esta misma rueda de prensa el presidente estadounidense, que señala que se autorizó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas allí en Venezuela. Lo confirma, dice sí, eso sí lo confirmó. Esto y lo hice por dos razones. Claro, la pregunta que le hacía la periodista arrancaba por ahí, después decía que se iba a sacar a Maduro del poder. Y ya eso sí dijo Donald Trump, yo no lo voy a responder. Es muy ridículo que le responda eso, dijo tal cual. Primero dijo ridícula la pregunta, después dijo no, la pregunta no es ridícula, pero es muy ridículo que yo le dé una respuesta a esto. Pero después dijo sí, lo autoricé, he autorizado esto, y después habló de este despliegue en el Mar Caribe, diciendo que ya no se ven casi botes, lanchas rápidas en el mar, y que por supuesto están mirando ahora la opción de ir por tierra. Pues, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para Venezuela y también para Colombia, justamente pues por la presencia de colombianos que presuntamente estaban en estas lanchas según medios de comunicación internacionales? Carlos Augusto Chacón es director del Instituto de Ciencia Política, estudioso de estos temas. Gracias, señor Chacón, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, señor. ¿Me escucha? Ahí ya te escucho. Bueno, le estaba saludando, le estaba dando la bienvenida y le estaba preguntando de una vez esto qué contiene, es decir, ¿qué significa que el presidente de los Estados Unidos haya confirmado que dio autorización a la CIA para hacer operaciones ya no en el mar, sino operaciones terrestres dentro de Venezuela? Pues está enviando un claro mensaje que la disuasión en esta administración, es decir, en la administración de Trump, es en serio. Esto obviamente coincide también con la posición que tuvo el nuevo director de la CIA cuando presentó su testimonio ante el Congreso antes de ser ratificado por ese Congreso, diciendo que la CIA pues iba a tener acciones mucho más concretas, iban a estar dispuestos a atender las órdenes del presidente. Lo que está haciendo es mandarle un mensaje muy claro a Maduro, de que ya no se trata solamente de un despliegue naval para atacar lanchas con drogas, sino que muy probablemente se van a llevar a cabo operaciones en tierra que pues obviamente suben la amenaza hacia Nicolás Maduro y a los otros miembros del régimen en Venezuela, que pues muchos sobre los cuales incluso ya hay recompensas de varios millones de dólares. Sí. Yo no sé, señor Chacón, si eso ya es más allá que un mensaje, porque estamos viendo ya pues ataques a lanchas en las costas venezolanas, estamos viendo un despliegue que ya lleva varias semanas, un despliegue muy importante por parte de Estados Unidos, y ya estamos viendo una autorización que el mismo presidente confirma a la CIA para operaciones terrestres. La pregunta es, ¿esta operación realmente es para qué? Porque el argumento que ha utilizado Estados Unidos es el cartel de los soles y tema narcotráfico, incluso ayer hablaron de migración, pero Nicolás Maduro ha hablado ya de cambio de régimen. ¿Realmente estaríamos hablando de una operación para cambio de régimen en Venezuela? Pues indudablemente sería la consecuencia en caso de que una operación de esta se llevara, como en su momento se llevó una operación contra Osama Bin Laden, o fuera una operación que terminara en la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y otros miembros del régimen. Entonces, pues indudablemente la consecuencia en efecto es eso. Ahora, lo que hay que entender es por qué está pasando todo esto ahora, porque la política de la administración Trump, desde que llegó en enero, y esto está en las órdenes ejecutivas que declaran organizaciones terroristas al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles, parte de una premisa, y es que la seguridad en el hemisferio es la clave para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto enfrentar a los grupos de crimen organizado transnacional, que además son considerados organizaciones terroristas por las acciones que llevan a cabo en todo el hemisferio, que además hacen parte de estructuras que generan amenazas asimétricas e híbridas, al tener vínculos con actores estatales que Estados Unidos considera extrarregionales y regionales, que considera agresivos hacia la seguridad de Estados Unidos, pues los va a enfrentar con todas sus capacidades. Entonces ya claramente por eso estamos viendo que se involucra al Pentágono, que se involucra a la CIA, y pues lo que va a pasar en los próximos años con toda seguridad es que si pasa algo en Venezuela, con toda seguridad va a empezar contra otros carteles y contra otras estructuras criminales que operen en el hemisferio, y que Estados Unidos está diciendo vamos a desplegar y vamos a usar
toda la fuerza a nuestra disposición para enfrentar a esas estructuras criminales. Y ahí estaríamos, por supuesto, nosotros como territorio colombiano, antes de hablar sobre nuestro país y las implicaciones que tienen estos movimientos por parte de los Estados Unidos, a mí sí me gustaría preguntarle cuál es su perspectiva, porque claro, pues una parte de las personas, seguidores o de los venezolanos o colombianos dicen, no, va el Pentágono, va a Estados Unidos, hace su operación, quita el régimen de Nicolás Maduro, viene otro gobierno que sea más legítimo y ya está. Y nosotros estamos acostumbrados, señor Chacón, a ver estas historias de invasiones y tratar de llevar la democracia por parte de Estados Unidos en tierras muy lejanas. Lo hemos visto en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera, y hemos visto lo que ha pasado allí. En nuestro territorio no ha pasado tanto así, pero con lo que se está moldeando, lo que uno está viendo, uno dice, bueno, ¿será que Estados Unidos va a implementar esta misma estrategia que ha implementado en otros países aquí en Venezuela? Y la pregunta es, ¿esto va a ser tan fácil? Porque es que, claro, uno mira ahí que es Maduro la cabeza, y que uno dice, bueno, se va y se acabó el totalitarismo o el autoritarismo, pero pues están los hermanos Rodríguez, está Diosdado Cabello, están los militares que tienen negocios, pues por supuesto con los recursos naturales de Venezuela, y uno sí creería, pues no se van a quedar de brazos cruzados entregando el poder, e incluso están los comandos que llevan años formándose en las calles y en los barrios de Venezuela, y agreguémosle otra cosa, los grupos delincuenciales colombianos que también actúan en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el escenario que se puede dibujar una vez Estados Unidos haga estas supuestas ataques en tierra venezolana? En efecto, hay dos cosas que analizar con todo lo que tocas de decir, que es muy importante. Lo primero es que pensar en una invasión como la de Irak o Afganistán sería un grave error, porque Estados Unidos ha demostrado no ganar ese tipo de guerras. Es decir, esas guerras asimétricas o de cuarta generación que en los últimos años ha peleado Estados Unidos no le ha ido muy bien, porque precisamente tratar de estabilizar un país usando sus propias tropas pues no ha funcionado. Además, porque recordemos que gran parte de la promesa de campaña de Trump también ha sido no meterse en los asuntos de otros países desplegando tropas. Recordemos lo que su primera administración, esos mensajes fueron recurrentes, y en la campaña él también lo ha dicho. Pues esto se trata más de una operación especial. Claramente el riesgo es el día después, ¿no? ¿Cuál va a ser el nivel de estabilidad que se va a lograr? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo se va a garantizar que efectivamente se reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente, que pueda tomar posesión del cargo, que puedan convocar unas elecciones para tener obviamente un nuevo Congreso? En fin, ¿cómo va a ser esa transición? Ahí hay unos grandes interrogantes que no están claros, porque no sabemos si esto, más allá de una operación contra el crimen organizado y contra lo que se considera una organización narcoterrorista, va a terminar en una operación de estabilización. Hasta aquí no se ha mencionado nada de eso, no está sobre la mesa, no lo ha dicho Trump ni la Casa Blanca. En este momento estamos en una fase de esa operación, por eso ahí hay una gran inquietud de qué va a pasar el día siguiente. O si simplemente van a decir, bueno, nosotros nos encargamos de los grandes responsables, de los grandes capos que están dirigiendo esta organización, y ya será, digamos, María Corina, Edmundo y el resto de las fuerzas políticas de Venezuela la que trate de construir o reconstruir ese país y lograr la transición democrática. Pero hay un elemento importante que tú decías de los recursos. No olvidemos que en Ucrania, parte del acuerdo que promocionó J.D. Vance y a lo que estuvo supeditada la ayuda y la asistencia, fue a los acuerdos sobre minerales estratégicos para lograr que empresas estadounidenses participaran junto a empresas ucranianas de la extracción de esos recursos. No sabemos si aquí también puede haber un acuerdo para que básicamente se logre un acompañamiento en transición en clave de reconstruir el potencial petrolero de Venezuela con compañías estadounidenses que, hay que decirlo, hoy en día están en Venezuela, ¿no? Porque tampoco es que no estén las empresas estadounidenses. De hecho, gran parte de las contradicciones de la administración Trump en un momento era que le daba la licencia a la Drummond al tiempo que declaraba al Cartel de los Soles una organización terrorista. Pero vamos, esos son temas que por ahora no hay una claridad para uno poder decir hacia dónde se aproxima. Pero justamente ahí, y le hablo como venezolano, don Carlos, es este círculo vicioso en el cual nos hemos inmiscuido, incluso nosotros los periodistas, hemos caído en la retórica y en el error de decir que va a ocurrir algo. Y como usted bien dicho, lo que ha mencionado Donald Trump es este tipo de planes o de ataques directos que ni siquiera caen o son dentro de la zona territorial venezolana. ¿Usted cree que va a pasar algo?
Es la pregunta que muchos hacen. ¿Realmente será este el momento en el que cambie el régimen? Ay, señor, se nos fue Gonzalo. Justamente, a ver si lo logramos conectar para que nos responda esta pregunta y una más sobre Colombia, pues porque, como lo hemos venido comentando, ya estamos hablando de personas colombianas que estarían o que hubieran estado ahí presentes en estas lanchas. Pero yo sé que usted, Gonzalo, es una de las personas que dice esto no va a pasar más allá. Lo que yo he dicho es que ya está pasando. Es decir, para mí el bombardeo ya de lanchas frente a las costas de Venezuela ya es algo que está pasando, independientemente de que lleguen a tierra, de que quiten el régimen, demás, ya son pasos que se están dando, y creo que que estamos reportando que se dio ayer y la confirmación por parte de Donald Trump de la orden o el permiso a la CIA para realizar algunas operaciones terrestres ya es algo que es acción. Le hago una consulta. Ya está, algo está pasando, perfecto. Así como también en su momento estaba pasando el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela interino. Una cosa no tiene nada que ver con la otra por la diferencia entonces, de cuando hechos. usted dice que algo pase, es algo pase con respecto a que Maduro se vaya del poder. A eso se refiere. Pero es que obviamente, o sea, estamos hablando de eso, no de la lucha contra el narcotráfico per se. Usted me está dando unos actos ejercidos por el gobierno de Estados Unidos en donde no hay ningún tipo digamos, de respeto a la ley internacional, pero que nada tienen que ver con el régimen de Nicolás Maduro. Nada, absolutamente nada, sino contra unas lanchas que dice Estados Unidos transportan droga. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con respecto a Venezuela? ¿Qué ha pasado con respecto a Venezuela? Y si va a pasar algo. Ya está con nosotros el doctor Chacón. Yo creo que le alcanzó a escuchar la pregunta a Gonzalo, señor Chacón. ¿Va a pasar algo? ¿Usted cree que va a pasar algo realmente sobre el régimen, específicamente de Nicolás Maduro? Pues lo que está claro es que lo que ha venido anunciando el presidente Trump ha estado pasando, y el hecho de que Nicolás Maduro esté mandando mensajes pidiendo dialogar, pidiendo solucionar, pues demuestra que tienen miedo y que están buscando una salida. Claramente la única salida que por ahora sería aceptable para la administración Trump es la salida de Nicolás Maduro del poder y una transición democrática. Pero es claro que con este régimen no se puede negociar. Digamos, ya los últimos años, todas estas negociaciones fracasadas de las cuales el régimen ha sacado ventaja para perpetuarse en el poder, violando la democracia, los derechos humanos, etcétera, pues lo que le está diciendo la Casa Blanca se acabó. Uh-huh. Y vamos a actuar. Y lo que han buscado para actuar, para justificar, es precisamente poner en evidencia los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, con organizaciones criminales que operan en Venezuela, que operan en Colombia, muchas de las cuales son organizaciones criminales transnacionales, como es el caso de Hezbollah, y muchas otras que están en Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en un hub criminal. Entonces, el mensaje de Trump al autorizar operaciones especiales en tierra por parte de la CIA es que van a pasar cosas. Claro. Director Chacón, y ya la última pregunta con respecto a Colombia, porque si se da una operación, ya no le voy a decir invasión por parte de Estados Unidos en Venezuela, porque a mí me parece que ya estamos hablando pues de cosas mayores, pero si una operación quirúrgica, por ejemplo, podría pasar lo mismo en países como Colombia, donde tenemos un montón de cultivos de coca, donde tenemos narcotraficantes, con el mismo argumento Donald Trump o Estados Unidos en general podría hacer esto en nuestro país. ¿Cuál es el riesgo de que se llegue a efectuar esto que se está amenazando que se va a hacer? Pues si eso pasa en Venezuela, y lo vamos a ver los próximos meses, que impediría a la administración Trump seguir con las otras estructuras criminales que hoy constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Insisto, en las órdenes ejecutivas está el concepto estratégico que dice que la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por combatir las organizaciones de crimen organizado transnacional que controlan el cultivo de droga y otras economías ilícitas en todo el hemisferio, que están articuladas con otras organizaciones criminales transnacionales y con regímenes tanto en la región como extrarregionales antidemocráticos que les patrocinan sus operaciones. Pues lo que nos deja claro es que en los próximos meses y lo que quede de esta administración, al menos el gobierno de Estados Unidos desplegará todo para enfrentar a los carteles, con todo lo que ello implica, y lo estamos viendo. No les está importando bombardear lanchas en aguas internacionales. O sea, lo que estamos viendo es que aquí, digamos, el tema de las restricciones no están al menos en la agenda de la administración Trump. Dicho eso, señor Chacón, ¿usted ve posibilidades de que esta operación militar de Estados Unidos se traslade al Pacífico, por donde también obviamente sale mucha droga, especialmente de Colombia, hacia Centro y Norteamérica? Sería lo lógico, porque además es por donde más sale droga, ¿no? Entonces,
Pero insisto, lo que estamos viendo en esta primera fase, si se quiere, de la implementación de esta nueva política de seguridad nacional, es una presión sobre el Estado criminalizado que opera en América Latina y que opera en el hemisferio, que se ha vuelto un gran hub criminal. Entonces, si uno priorizara a dónde tiene que dar los primeros ataques, pues es en Venezuela, precisamente porque ahí está concentrándose un nodo muy grande de las redes criminales que operan en la región y que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Acto seguido, después de Venezuela, seguir controlando el Atlántico en lo que tiene que ver con Colombia y México y Centroamérica, e inmediatamente hacer un despliegue sobre el Pacífico, que sería lo lógico en una segunda fase para controlar, si se quiere, digamos, ese tránsito y ese tráfico de drogas y otras economías ilícitas. Yo tengo esa duda, ya lo voy a dejar ir, director Chacón, pero ahora que habla de Pacífico, acá hemos tenido fuentes estadounidenses que dicen que solamente el 5% de la droga sale por el Mar Caribe hacia los Estados Unidos y que el resto sale por el Pacífico. Otras fuentes hablan del 24% por el Mar Caribe. ¿Usted qué dato tiene? Pues es las trazas que tienen Naciones Unidas, que es aproximadamente el 24% y el otro 70 y tanto es por el Pacífico. Okay. ¿No? Pero indudablemente el controlar el Caribe es un punto muy importante. Pero piénsenlo, tengamos esta conversación pensando en veamos todo el hemisferio, ¿cierto? Sí, sí. Y veamos que si la principal amenaza son los grupos criminales, hoy muchos de esos grupos criminales tienen el respaldo del régimen de Nicolás Maduro, donde Venezuela se ha convertido ya no solamente en una retaguardia estratégica o en un santuario estratégico, sino en un teatro de operaciones, ¿cierto? Ese régimen además les da un montón de posibilidades y de facilidades para temas de lavado de activos. Eso está documentado ampliamente, no solamente por agencias de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos, de la Unión Europea, etc. Entonces, si uno necesita empezar a debilitar esos eslabones de esas redes criminales, tiene que debilitar el actor estatal que les permite funcionar, para luego poder desplegar estrategias de guerra simétrica y guerra híbrida contra los otros actores, que son precisamente las organizaciones de crimen organizado ya individualizadas, los carteles mexicanos, las maras, el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y las otras estructuras criminales que operan en Colombia, más los carteles que operan transnacionalmente, los clanes rusos, los clanes turcos, la mafia italiana, etcétera. Pero todo esto necesita unas fases. ¿Qué es lo primero que hay que desarticular? Un nodo crítico, que en este caso, insisto, es lo que se ha convertido Venezuela, dado el papel que tiene el régimen de Nicolás Maduro en ese país. Claro, pero entonces, director Chacón, usted nos dice, es un nodo crítico a través de Venezuela el que se está tratando, digamos, de cancelar o de anular, pero una de las discusiones es la diferencia entre la droga que sale por el Caribe y la droga que sale por el Atlántico. Usted nos ha dicho, y lo mismo que nos han dicho otros invitados, que es más la droga que sale por el Pacífico. ¿Cuál es esa relación de la salida de droga de Pacífico y Atlántico? Pues las rutas donde se está produciendo, donde se produce claramente, nosotros tenemos concentrado el Catatumbo, pero en el Pacífico nosotros también tenemos una gran concentración de producción de cocaína. Entonces, pues al ser más, debería haber más control por el Pacífico, pero yo estoy aquí haciendo un ejercicio de interpretar con la información que está disponible cuáles son esas prioridades estratégicas. Lo que uno espera, insisto, es que si se diera esta primera fase y fuera de alguna manera, si se quiere, a efectos de Estados Unidos, no estoy diciendo a efectos de mi criterio, sino a efectos de Estados Unidos, fuera exitosa, lo que correspondería sería entonces hacer un despliegue similar en el Pacífico para empezar a enfrentar a todas las estructuras criminales que hoy operan por esa región. Sí. Ahora, pensemos también que ahí ya hay unas variables muy distintas, porque estaríamos hablando de ciudadanos colombianos en su mayoría, ¿cierto? Claro. Colombia es un estado democrático, tiene un gobierno democrático, ¿cierto? Más allá de que nos guste o no, el gobierno de colombiano es democrático. El caso de Venezuela es distinto. Es un régimen, es un país sancionado, es un gobierno ilegítimo. Entonces, hay unas variables que seguramente llevan a tomar decisiones de priorizar las acciones para enfrentar a estas estructuras criminales. Claro. Director Chacón, gracias por su tiempo, por alargarnos estas preguntas que estábamos muy interesados en conocer, pues, su opinión como estudioso de estos temas. Feliz día para usted. A ustedes feliz día. Y yo le quiero preguntar a usted, Gonzalo, pues porque obviamente uno habla desde una cabina, desde una ciudad y desde el corazón colombiano. ¿Usted cómo lo ve como venezolano? ¿A usted le gustaría que hubiese una operación terrestre en Venezuela por parte de Estados Unidos?
Yo le voy a decir algo, Jennifer. Yo no voy a responder esa pregunta. Y no la voy a responder por varias razones, pero en particular porque yo tengo familia en Venezuela. Y yo no confío en lo que se pueda decir en este programa, que seguramente es muy escuchado y se puede replicar y sea utilizado en contra de algún familiar o algún cercano en Venezuela. Con esto no quiere decir que yo estoy a favor o en contra, sino que la pregunta que yo replantearía a su cuestionamiento, que es totalmente válido, es: ¿usted confía en el gobierno de Nicolás Maduro para un proceso de cambio? No, o sea, yo le traslado la pregunta es: ¿se puede confiar en Nicolás Maduro y en su gobierno para un proceso de cambio en paz? No, porque ha demostrado una y otra vez que no respeta ningún tipo de conversación, de diálogo, de elecciones. Ha demostrado una y otra vez que no es una persona confiable ni es un régimen confiable, porque es un régimen autoritario. Pero de ahí al menos yo, y esta es una opinión muy personal, a ver con buenos ojos una invasión por parte de un país extranjero en otro, en este caso un país vecino, no lo veo. No me parece que sea la salida. Ojo, lo que pasa es que aquí hay que entender lo siguiente: yo no estoy a favor de ningún tipo de invasión. Incluso cuando se habla de la invasión, yo estando en Panamá, estoy en contra, aunque no la viví. Hay quienes dicen la invasión era necesaria para que Panamá estuviese como está hoy en día. Lo mismo dirán de lo ocurrido en Kuwait, lo mismo dirán de lo ocurrido en Irak. Yo no estoy a favor de la invasión. Pero aquí no estamos hablando de una invasión, aquí estamos hablando de un ataque quirúrgico, en el cual... de una operación terrestre. Yo fui la que saqué el tema de quirúrgico, porque es una de las modalidades de estos ataques, podría ser, pero ellos hablaron de ataque terrestre. Por supuesto, Jennifer, pero aquí yo le doy una diferencia, y no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir ni que yo esté ponderando que eso ocurra, ni más faltaba. Pero Estados Unidos ha realizado, digamos, ataques directos a Irán sin necesidad de que haya un cambio de régimen, por ejemplo. Y siempre traemos a colación lo que ocurrió con Soleimani en el primer mandato de Donald Trump y lo que ocurrió hace poco a las instalaciones nucleares de Irán. Y no ha habido un cambio de régimen. Incluso Donald Trump ha dicho: estoy dispuesto a negociar un acuerdo nuclear con Irán. Entonces, yo sigo en la insistencia de que no va a ocurrir nada en cuanto a un cambio de régimen. Creo que hay una presión sumamente fuerte, Hugo Mario, pero de allí a un cambio yo no lo veo. O sea, entiendo, Gonzalo, si cae Maduro, igual usted cree que el régimen podría continuar. Es lo que le entiendo. Pues yo no sé si el régimen... Es que, a ver, Hugo Mario, son 25 años. O sea, estamos hablando de que el chavismo transformó por completo lo que era la Venezuela menos que yo conocí, de muy niño. Imagínense lo que significa cambiar toda esa estructura. Entonces, yo no sé si el régimen va a continuar. No sé quién va a ser el líder de la oposición, porque la oposición también está dividida. Lo cierto del caso es que yo creo, luego de 25 años y luego de haber visto lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, es que esto va a quedar en una presión y no más. Sí, entendido eso, Gonzalo, y claro que usted no puede, pues es muy riesgoso que usted hable por lo que le pueda pasar a su familia, porque ya ha pasado, no solamente en esta emisora, sino en otras emisoras, lo que se habla de Venezuela tiene repercusiones allá. Hay algo muy claro. Varios invitados nos han dicho acá, es más la droga que sale por el Pacífico. Si el asunto fuera narcotráfico, no empezarían por el Caribe. O sea, aquí el asunto es Maduro. Es muy claro que el asunto es Maduro y es Venezuela. Y que no van, es decir, los equipos que vienen, los equipos que tienen allá, no son suficientes para una invasión. Además, no se puede comparar el territorio de Venezuela con el de Panamá. Eso no tiene ninguna, pues no tiene ningún parámetro de comparación. Pero sí es cierto que lo que van es por Maduro, no por la invasión a Venezuela, pero sí es por un personaje, y que la excusa es el narcotráfico. Pero precisamente esa relación que le planteamos al señor Chacón de Pacífico y Atlántico y Caribe muestra claramente que el narcotráfico es solamente la excusa, porque lo que van es por Nicolás Maduro. Pero mire, es que uno se pregunta, Gonzalo, a estas alturas del partido, después de tanto tiempo, ¿cuál es la salida después de 25 años? Yo creo que Venezuela, tanto los venezolanos como los países que acompañan la situación venezolana, han buscado y han encontrado muchas fórmulas y han experimentado muchas fórmulas para salir del régimen, para cancelar el régimen. Se buscó la vía democrática, se robaron las elecciones del 28 de julio.
ganó Edmundo González y Maduro se robó las elecciones. Se han buscado muchas salidas y muchas fórmulas y ninguna ha funcionado con Venezuela. Entonces, claro, ahora hay una situación que es evidente y que es objetiva. Realmente estamos en presencia de un régimen dictatorial que está plagado de narcotráfico. Es un cartel narcotraficante el que manda en Venezuela. Sí. Entonces no podemos hablar de Venezuela como una democracia, como un gobierno legítimo, porque no es cierto. Y eso tiene que encontrarse una salida, porque uno no puede perpetuar un régimen dictatorial. No hay manera de perpetuarlo. Y hay que buscar salidas. Y les repito, la fórmula de las elecciones ya lo hizo Venezuela. Sí. Y ganaron las elecciones y se la robaron. Entonces ahora se plantea un escenario que yo no creo que sea una invasión, pero por supuesto que hay que buscar una salida de este régimen venezolano, que es un régimen dictatorial y corrupto. No sé, Estados Unidos plantea una fórmula y hasta ahora están avanzando en algunas fases. No sé si funcionará, pero hay que buscar salidas a la dictadura, al régimen venezolano. Bueno, ya veremos si esta es una salida. ¿Y qué tal funciona si es que se llega a ejecutar? A las 11 de la mañana, 9 minutos, permítanme que voy a conectarme con Diego García. Él se encuentra con el presidente de la compañía